Este personaje que ha impactado muchísimo a la opinión pública, al que le llaman el coqueto, que en realidad el apodo de origen era de su padre, y el medallón de el microbús con la expresión el coqueto, pues hizo extensivo el apodo al hijo del coqueto original, que era su padre. Esta mañana queremos compartir con usted, después de la pausa, el fragmento de un testimonio que hemos recibido, importante, que debe ser considerado por la autoridad en sus indagatorias. Tenemos el testimonio de una persona que alude a un matrimonio amigo, del cual, bueno, pues su amiga, al ver las fotografías de los tres agentes, identificó a uno de ellos. Lo identificó como quien años atrás, en el 2010, la había agredido junto con otros agentes de una patrulla de la cual no pudo observar el número porque había sido tapado con papel periódico. Esta mujer, nos narra su amigo, fue agredida por estos agentes, uno de los cuales es el hombre de la fotografía que tiene barba de candado, de apellido Sánchez Ortega, uno de los dos prófugos que estaban custodiando al coqueto. Se alude a una persona que ahora hemos confirmado sí trabaja en la Procuraduría del Distrito Federal, de nombre María del Rocío Legorreta, tía del coqueto, a quien le atribuyen la agresión a esta mujer en 2010. Se encontraba este matrimonio en un litigio con la señora María del Rocío Legorreta, funcionaria de la Procuraduría del DF, y en este litigio por una pensión alimenticia, pues recibió esta agresión por parte de agentes, uno de los cuales sería quien custodió a el coqueto en este 2012. Lo importante aquí es que María del Rocío Legorreta es la tía del coqueto. Lo importante aquí es que hay un testimonio que nosotros podemos validar en su identidad, aunque la protegemos, que nos dice que este agente fue uno de los cuales agredió a esta persona, literalmente enviado por la hoy funcionaria de la Procuraduría, por este litigio en particular. Y que ese mismo agente hoy lo identificamos como quien custodió al sobrino de esta funcionaria, que resulta ser el coqueto. Enorme coincidencia, o línea de investigación, como usted lo quiera ver. Enorme coincidencia que esta persona pueda identificar con mucha claridad a este agente hoy prófugo que la agredió como enviado de la señora Legorreta en 2010 y que ahora era el custodio del coqueto. El mismo personaje de apellido Sánchez Ortega en el suceso de 2010 relacionado con esta funcionaria y relacionado con la fuga de el coqueto, sobrino de la misma persona funcionaria de la Procuraduría. No hay ningún señalamiento específico que no sea una duda razonable de la versión sobre la versión oficial de cómo es que escapó el coqueto. Duda razonable que debe ser investigada, me parece, en todo caso, porque, bueno, esto de que se quitó los grilletes, esto de que pudo liberarse de las ataduras de los pies y de los grilletes y salir agarrado de los cables del teléfono y de la computadora, como dicen los amigos de Reforma, es de Houdini. Lo dejamos ahí porque las autoridades, por supuesto, tienen que ser muy receptivas a los testimonios y a las informaciones que van surgiendo con el pasar de las horas. Por lo tanto, nos parecía y nos parece pertinente dejar este testimonio de José, que usted escucha a continuación. Esta historia empieza en el 2010, cuando mi amiga hace de mi conocimiento de las vejaciones que fue objeto del maltrato. Cuando se iba dirigiendo en un taxi a su domicilio, fue interceptada por un carro de agentes que no pudo identificar el número de la patrulla porque la traían tapada con periódico. Y ella pensó en ese momento que era un problema con el taxi, alguna revisión. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando al taxista lo dejaron ir y le dijeron que el problema era con ella. La empezaron a golpear, le empezaron a hacer tocamientos, la asaltaron, le robaron su dinero que traía del gasto y la ingresaron al Torito. Sin mayor preámbulo, le dijeron que eso y más merecía. Posteriormente, se presentó
la señora María del Rocío Legorreta Gómez, que en ese momento es la ex esposa de su marido, de esta amiga, a remarcarle que eso y más merecía, que de ahí se iba a poder ir en la cárcel, que era una prostituta, aprovechándose del puesto que tiene esta persona en la Fiscalía de Procesos de los Juzgados Penales Norte. Hizo todo esto con mi amiga, porque estaban llevando un litigio para cancelar la pensión alimenticia del menor hijo habido en matrimonio, y en ese tiempo ya tenía 25 años. Era medida de presión para que el marido desistiera de seguir con este litigio, para que ella siguiera cobrando. Una represalia de la ex esposa a la actual esposa de ese hombre. De este matrimonio amigo. Esto hubiera pasado desapercibido si ahorita, con la fuga de este personaje que mató a las mujeres en su microbús, salieron las fotos de 3 policías ministeriales que en su momento mi amiga identifica a uno de ellos como el agresor, que en esa ocasión la vejó, la maltrató, la amenazó de muerte y le robó su dinero, el cual es el que tiene barba de candado. Esto que narra su amiga ocurrió aproximadamente ¿en qué fecha? En el 2010, aproximadamente, 2010 mediados. Su amiga le narra que este individuo que ahora conocemos por las fotografías que ha dado a conocer la Procuraduría en esa fecha, 2010, se llama aquí Saúl Antonio Sánchez Ortega. La Procuraduría ha mostrado las fotografías de los custodios y uno de ellos, el de barba de candado, es Sánchez Ortega. Su amiga le dice que ella identificó en las fotografías de estos días a este hombre como quien la agredió. Exactamente. En 2010. En 2010, esta persona al parecer, o presuntamente por encargo de la funcionaria Legorreta, que es la tía del coqueto, que ese es el tema que usted nos va a explicar más. Ese es el punto medular de este asunto. Me hubiera pasado desapercibido, como te comento, Carmen, si no es por las fotos que divulgaron a nivel nacional. Mi amiga identifica, mi amiga claramente, a la persona de la cual sufrió estas vejaciones. Entonces, uno de los agentes que custodió al coqueto en estos últimos días es el mismo agente que agredió a su amiga. Sí, y yo pediría a las autoridades del Estado de México y del Distrito Federal que investiguen la relación que existe o que hay entre el agente ministerial del Estado de México, Saúl Antonio Sánchez Ortega, y la funcionaria de los Juzgados Penales Norte, María del Rocío Legorreta Gómez, ya que mi amiga identifica sin duda alguna como su agresor en el 2010 al policía ministerial Saúl Antonio Sánchez Ortega. Custodio del coqueto en los últimos días. Exactamente. Sobrino de la señora Legorreta. Exactamente. Esa es tremenda coincidencia. Coincidencia grandísima que hay que investigar, ¿no? Porque si se atrevieron a hacer eso en el 2010 con mi amiga, ¿qué no harán en contubernio estas personas? Usted lo que pide a la Procuraduría es que la Procuraduría investigue la relación de la señora Legorreta con este agente, que por lo que vemos usted presume que fue enviado junto con los otros agentes en 2010 a golpear a esa amiga suya. Exactamente, Carmen. Y que hoy ese mismo agente es el custodio del sobrino de la señora Legorreta. Exactamente, y a los cuales está dentro de los 3 agentes ministeriales que se les fugó, y ellos están prófugos. Hágame usted la petición al procurador mexiquense, exactamente qué quisiera. Yo le exigiría al procurador del Estado de México que investigue esta relación de este agente, su actuar, su caminar y los enjuagues que tiene con la funcionaria del Distrito Federal, con la señora Legorreta. La duda razonable es si este agente custodio del coqueto, que estuvo relacionado con la tía del coqueto, contribuyó de alguna manera a la salida del coqueto. Esa es la duda que tenemos, ¿no? Esto que usted plantea aquí es una narración importante que debe ser tomada por la Procuraduría para investigar. Usted ha dicho nombres y apellidos. La relación de la funcionaria Legorreta es tía del coqueto con este agente ministerial. Exactamente, Carmen, eso es lo que deberían de investigar estas personas.
Me parece que lo que usted ha dicho es de suma importancia para que la autoridad que investiga pues tome en cuenta lo que usted ha dicho. Usted ha dado nombres y apellidos y relación de individuos en otro suceso que ahora vuelven a aparecer en escena a partir de la relación familiar de la funcionaria Legorreta con el coqueto y de este mismo agente que participó en un evento y en el otro, en 2010 y en esto, y el vértice de coincidencia lleva al apellido Legorreta. Esta mujer, funcionaria de esta Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Esto es lo que nos narró José y creo que es un testimonio valioso, importante, que debe ser tomado en cuenta por las autoridades tanto mexiquenses como de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. María del Rocío Legorreta Gómez. Hemos hablado de ella esta mañana. Ella es actualmente oficial secretario de la Fiscalía de Procesos de los Juzgados Penales Norte. Ella ha sido mencionada por José, este individuo a quien hemos protegido en su identidad y que nos ha narrado la historia y el testimonio de una persona que afirma que uno de los agentes que custodiaba al sobrino de María del Rocío Legorreta, el coqueto, es la misma persona que agredió a una mujer en 2010. Y la narración de hechos que se hace involucra a la actual funcionaria como quien envió a ese agente y a otros agentes a golpear y dejar a esta mujer, que ahora identifica al mismo agente que la golpeó en 2010 como quien custodió al sobrino de Legorreta Gómez. A reserva a María del Rocío de que podamos continuar la conversación el día de mañana, le agradezco la llamada y le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Con una molestia, me estoy enterando en relación a lo que manifiesta la esposa de mi exmarido, sí, personas a las que a él, tanto como a ella, tiene aproximadamente desde el año de 1997 que yo no los veo, ¿sí? Y la última vez que los vi, fue en un juzgado donde estábamos peleando la custodia de mi hijo, ¿sí? Entonces, a partir de esa fecha yo no he tenido contacto con estas personas para nada, ¿sí? Respetando la vida privada de cada quien, ¿sí? Si la señora ha sido muy problemática, es cuestión de ella, ¿sí? Porque al grado que, por decir, ellos ni tienen contacto con la familia de mi exmarido, y eso lo pueden constatar toda la familia del señor Fernando González Dorantes, que es mi exmarido, ¿sí? Al cual tampoco tiene aproximadamente desde el año 97, 98 que no lo veo, y como le manifiesto, la última vez que lo vi fue en ese juzgado civil de lo familiar. ¿En qué fecha? En aproximadamente 97, 98, en Cuautitlán Izcalli. Fue la última vez que yo los vi a las dos personas, ¿sí? Por estar llevando una controversia familiar, ¿sí? Dígame una cosa, María del Rocío Legorreta Gómez. Confirmamos que usted es la tía de este hombre que ahora es multiconocido, César Librado Legorreta, el coqueto. ¿Usted es su tía? Sí, es mi sobrino, pero yo de los hechos el hecho de que se haya, lo que le imputan, ¿sí? Yo me enteré hasta el día lunes, por medio de las noticias, ¿sí? Fue lo que yo me enteré, ¿sí? Yo no conozco a los judiciales que según dicen que le ayudaron. Yo no los conozco, nunca los he visto en mi vida, ¿sí? No tengo ningún contacto con esas personas, ¿sí? Entonces no sé por qué la señora, ¿sí? Después de tantos años, siguen, por decir, molestando a uno, ¿sí? Lo que ella afirma, María del Rocío Legorreta, acorde al testimonio que presentamos esta mañana, es que Saúl Antonio Sánchez Ortega, ella reconoce a este individuo como una persona que habría sido enviada por usted para agredirla y atacarla precisamente en medio de un litigio por pensión que usted tenía con su exmarido. Ella afirma que esa es la misma persona que la golpeó y ahora sabemos también que afirma que usted en persona acudió al Torito, a donde llevaron a esta persona agredida en 2010, se presentó para decirle que eso y más se merecía. Esto es lo que tenemos como testimonio, María del Rocío. Realmente no sé por qué la señora me quiere imputar hechos, ¿sí? Que no son que son ajenos a mí totalmente, porque como le vuelvo a repetir, yo a la señora ni siquiera, yo creo que me la encuentro en la calle y ni sé cómo es, ¿sí? Por lo mismo que tiene tantos años que ni siquiera los he visto ni a él ni a ella, ¿sí? Ni siquiera por decir ni que me digan, a lo mejor me la ponen enfrente y ni siquiera la reconozco a la señora. Y la verdad no sé por qué me quiere imputar hechos ajenos, ¿sí? O por qué me quiere perjudicar en mi persona, ¿sí? ¿Usted no
no conoce, no tiene relación con Saúl Antonio Sánchez Ortega, el prófugo custodio de su sobrino. No, ni lo conozco, sí, nunca lo he visto en mi vida, sí, se lo puedo asegurar, o sea, y me pueden hacer la prueba que deseen, pero nunca he visto a esa persona. A la señora Elizabeth tiene años, como le vuelvo a repetir, que no la veo, no sé por qué ese afán de perjudicarme, ¿sí? Efectivamente hubo un litigio con su exmarido por razones de pensión de un divorcio. Hubo un litigio entre usted hubo un litigio entre usted y su exmarido por una cuestión de custodia y de pensión. Sí, se la gané, llegamos hasta el amparo y se la gané. Nunca incorporaron a mi hijo a mi domicilio, la señora siempre se negó a entregármelo, él también, tengo todos los documentos, ¿sí? Fuimos con el notificador varias veces al domicilio donde ellos habitaban para que me regresaran a mi hijo, nunca me lo dieron, ¿sí? Nunca me lo dieron, nunca accedieron a entregármelo, ¿sí? Y entonces, a fin de cuentas, a mi hijo lo corrieron hasta los 18 años, pero después de maltratarlo, ¿sí? Y nunca por decir de que me dijeran, aquí está tu hijo, por más que fui a pedirlo, ¿sí? Nunca me lo regresaron, ¿sí? El señor Fernando, al grado de que por decir no tiene ni contacto con su familia, ¿sí? Por lo mismo de cómo han sido, ¿sí? La señora Elizabeth, su cuñada le levantó varias actas en el juez calificador porque la llegó a golpear, ¿sí? Y pueden servir de testimonios toda la familia política de la señora Elizabeth, cuál ha sido su comportamiento en todos estos años. María del Rocío Legorreta Gómez, ahora, en su circunstancia como oficial secretario de la Fiscalía de Procesos de los Juzgados Penales Norte y siendo el coqueto su sobrino, tuvo comunicación con él en algún momento durante este proceso que se le ha seguido, durante su captura, su fuga y ahora su recaptura? No, aproximadamente yo tengo 3 años que no veo a mi sobrino, ¿sí? Al grado que por decir yo me cambié de casa y él ni siquiera sabía el domicilio, ¿sí? Por lo mismo de que a fin de cuentas él en ocasiones llegaba a pedirme dinero y nunca me lo regresaba, o que hablaban por decir por teléfono que tenía deudas y estaban molestando, y entonces yo le llamé la atención. ¿Vivía con usted? No, nunca vivió con nosotros. ¿Le llamaban a su domicilio para cobrar las deudas? Ajá. ¿Por qué a su domicilio? Porque él tenía el teléfono de mi casa. Ajá. Y entonces yo les dije que a fin de cuentas el hecho de que él tuviera el teléfono no era para que yo sirviera de aval. Entonces yo tiene aproximadamente 3 años, ¿sí? Que no tenía ningún contacto con mi sobrino. Le comento, yo me cambié de casa, ¿sí? Y les pedí que no le dieran mi domicilio, por lo mismo, ¿sí? ¿Qué piensa María del Rocío de lo que se dice hizo su sobrino? Yo no puedo decir si él lo hizo o no lo hizo, ¿sí? Él ya ahorita está en manos de la justicia y la justicia resolverá, ¿sí? Porque tenemos exactamente, si tienen las pruebas, ¿sí? Pues entonces que él pague lo que hizo, ¿sí? Pues porque a fin de cuentas yo siempre me he desempeñado como un oficial secretario como debe de ser, ¿sí? Con respeto a mi trabajo. Pues María del Rocío Legorreta Gómez, estaremos en comunicación si me lo permite. Le agradezco que nos haya llamado, estamos en contacto, el asunto evidentemente es delicado y la propia Procuraduría, tanto mexiquense como del Distrito Federal, pues tendrá que explorar lo que se ha planteado en esta mañana, lo que usted está diciendo al respecto. Es, usted obviamente lo entiende igual que todos los demás, muy relevante que la sociedad mexicana sepa exactamente las condiciones en las cuales este individuo se fugó del lugar en el que se encontraba. Y bueno, pues el testimonio que presentamos nos parece relevante para ser investigado, tan relevante como el testimonio que usted acaba de presentar, y la propia autoridad tendrá que esclarecer los hechos como es su obligación y su desempeño en esta materia de Ministerio Público. Así que le agradezco que nos haya llamado María del Rocío y estamos en comunicación si me lo permite. Gracias por su atención. Gracias. La Procuraduría de Justicia del Estado de México le pasó a Televisa en el programa de Joaquín López Dóriga el día de ayer fragmentos de los testimonios que dio este individuo Librado Legorreta, César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto. Y bueno, pues por el interés que ha generado este caso, por muchas razones, y ahora con el testimonio de José, más razones todavía para seguirlo de cerca, reproducimos lo que la autoridad le entregó ayer a Televisa y que difundió en su espacio estelar. Esto es lo que se da a conocer precisamente, pues de lo que declara César Armando Librado Legorreta,
de cómo le dicen, de cuál es su nombre, de cuántos años tiene, de en qué trabaja, de cómo hizo las cosas que hizo. ¿Cuándo te fugaste? El lunes 27 de febrero, ¿A qué hora te fugaste? como a las 2 o 3 de la mañana, ¿En dónde te encontrabas? en Tlalnepantla, ¿En qué oficina te encontrabas? en el edificio de donde me tenían detenido. ¿En qué piso estabas? Tercero, ¿Cuántos policías te estaban cuidando? 2 o 3. ¿Qué situación aprovechas para darte a la fuga? Cuando se duermen, me zafo de las esposas de esta mano derecha. ¿Cómo te zafas? Me trueno tantito mi dedo, pongo la mano ¿Qué así, dedo? Muéstramelo a la cámara. este dedo, y me pongo la mano así, y ya me saco la mano ¿A dónde estabas esposado? a una banca, Te quitas las esposas de la mano y ¿qué pasa después? me quito los tenis y las calcetas, y es cuando me quito las esposas de los pies. ¿Cómo te las quitas? Las presiono hacia abajo y jalando mi pie hacia arriba. ¿Qué hiciste después de que te quitaste las esposas de los pies? Había unos cables ahí, los amarré, uno lo amarro a la ventana y el otro lo amarro al otro cargador y el otro lo amarro al cable de la computadora. Pues ya cuando voy saliéndome, me arrepiento. Siento que está muy alto y que el cable no me va a aguantar. Cuando intento regresarme ya no puedo, me resbalo y me caigo. Caigo de pie. ¿Cuánta altura estimas que caíste? Como 8 metros. Cuando caigo de pie. Y ya me quise levantar, pero ya no pude. Fue como me fui arrastrando. Me fui por la parte de atrás del edificio. Por ahí me bajé. Por una pendiente que hay piedras y tierra. Hasta que me arrastré hasta la avenida. ¿Qué pasa después de que te arrastras? Me pongo en el carril de baja, alzando la mano y gritando auxilio, que alguien me ayude. Hasta que se detiene un coche. Él me pregunta que qué me pasó. Yo le digo que me atropellaron, que me acababan de atropellar. Me dice, no te preocupes, vamos a pagar una patrulla. Le digo, no, mejor lléveme a mi casa, en mi casa voy a estar bien. ¿Y a qué domicilio te lleva? A la casa de mi hermano. Y mi hermano me pregunta que ahora qué me pasó. Le digo, nada más cállate y llévame rápido a Naucalpan. ¿A quién le llama tu hermano a esa hora? Creo que a mi mamá, para avisarle que me había pasado algo. ¿A Naucalpan a dónde te llevan? A la casa de mi papá. ¿A qué hora te llevaron a la casa de tu papá? Pues ya como a las 4 de la mañana, 4:30. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué hora que había pasado? Le digo, nada más llévame a un lugar donde esté seguro. ¿Por qué? Le digo, tú llévame, ahorita te explico en el camino. Es que maté. Dice, ¿quién mataste? Le digo, unas chavas. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Le digo, no lo sé. ¿A dónde te traslada tu papá? Acá al distrito, a casa de mi tía. ¿A qué hora te llevan a ese domicilio? Pues ya como a las 5 de la mañana llego, 5, 6. ¿Y qué te comentaba tu tío? Pues que le echara ganas para que me fuera de ahí porque pues, él no quería problemas. ¿Viste las noticias? Sí, ¿Qué veías de las noticias? que me andaban buscando. ¿Qué pensabas cuando veías las noticias? Pues la verdad pensaba muchas cosas. Yo sí pensaba en volver a entregarme porque pues yo me sentía muy mal. Yo sabía que no iba a llegar a ningún lado. Platícame cómo te detuvieron. Llegan al domicilio de mi tía ¿Cuándo? hoy sábado ¿A qué hora? en la tarde, como a las 5, 6. Y entran por mí.
entran por mí, pero me dicen que me levante y que nos vayamos, pero les digo, les empiezo a gritar que no puedo caminar. No puedo caminar y se dan cuenta que sí, que tengo los pies mal. Y ya me sacan cargando y me suben a una camioneta. Esto es lo que se ha presentado en las últimas horas, los fragmentos que se han presentado de esta declaración de este individuo, César Armando el Coqueto.